Señores, muchas veces nosotros vivimos repitiendo las cosas y la escuchamos y no sabemos el peso que tiene y la dimensión que tiene una palabra en específico. Por ejemplo, el concepto soberanía. El concepto soberanía debe ser analizado a la luz de un mundo globalizado. Porque el concepto soberanía que nosotros tenemos en nuestra cabeza y nuestra mente en la actualidad es el concepto soberanía producto de la Guerra Fría, con las Alemanias divididas por el muro de Berlín. Aún no se había disuelto la Unión de las Repúblicas Soviéticas, que pues estuvo su disolución con la perestroika impuesta o promovida por Mikhail Gorbachev en el año 1985. El muro de Berlín, que ya lo citamos, en las Alemanias. Y en esa época, anterior a esa época, se vivió aquí lo que se llamó la Guerra Fría, que eran las amenazas de las potencias sobre los países del tercer mundo y le imponían un patrón. Nosotros el concepto de soberanía lo tenemos a la luz de la Guerra Fría, no a la luz contemporánea. Por eso yo insisto que el concepto de soberanía debe ser analizado a la luz de un mundo globalizado. Es bastante importante analizar esta parte para nosotros poder entender lo que son unas relaciones obligadas porque compartimos un territorio con un país inviable como lo es Haití, pero que nosotros, Dios nos ha permitido tener instituciones que si las relacionamos con las de Haití son sumamente sólidas y maduras. Por tanto, nosotros debemos revisar esta parte, porque analizando esta parte nos encontramos con fronteras. Una frontera que en materia geográfica podemos definirla como una línea limítrofe que divide dos naciones. ¿Qué es lo que pasa en la República Dominicana y Haití? La línea divisoria de los dos territorios, del territorio de República Dominicana y del territorio de Haití. Pero esa es la frontera geográfica. Hay otras fronteras que se levantan a la luz de un mundo globalizado que en la Guerra Fría no se categorizaban, pero que en estos tiempos debemos de categorizar. Y esa frontera, por ejemplo, que nosotros vemos como una frontera territorial, también allí hay una frontera económica, hay una frontera política, hay una frontera estratégica. Y esa frontera económica tiene mucho que ver con la soberanía. Recuerden que hay un principio de soberanía alimentaria, porque la alimentación tiene mucho que ver con la soberanía de los pueblos. ¿Qué pasa con la frontera nuestra? Si la frontera nuestra estuviese a un nivel de organización, la economía de República Dominicana fuera muy diferente, porque la frontera dominico-haitiana es la fuente de enriquecimiento de muchos comerciantes, pero la fuente de empobrecimiento de toda una región. Óigame, es paradójico. Es la fuente de riqueza individual de empresarios, de comerciantes, no de empresarios, de comerciantes, pero al mismo tiempo esa frontera y ese comercio es la fuente de empobrecimiento de las regiones circundantes, tanto de Dominicana como de Haití. Porque no existe una regulación de Estado seria, un sistema aduanal que nos permita el aprovechamiento de los intercambios comerciales entre las dos naciones. ¿Qué pasa? ¿O qué pasaría si en vez de estarnos guerrillando los dominicanos y los haitianos, diseñáramos un sistema de fronteras con un buen sistema de aduana, con verdaderos centros de acopio,
el gran beneficiado sería la República Dominicana, porque sería inclusive fuente de consumo para una población de alrededor 21 millones de habitantes y no de 10. Los puertos seguros son los puertos de República Dominicana. En Haití el sistema de puertos es un sistema vandálico, los pocos que hay. Y si nosotros levantáramos a cada lado de la frontera, en vez de un muro que nos divida, centros de acopio para el trasiego de mercancía, con un sistema aduanal efectivo, ¿cómo viviría esa región? ¿Cómo vivirían los pueblos? No estuviesen los haitianos que pasar la frontera para venir acá. Pueden abastecerse en la línea de su propio territorio, porque por un túnel de trasiego entre este local y el local que está del otro lado, y ese túnel que sirva de aduana para regular la transacción y obtener los aranceles, los beneficios, los impuestos, convertiríamos esa región en una fuente de riqueza para la República Dominicana. Porque hay muchos países que desearían contar con una balanza comercial positiva. Y el que sabe de economía sabe lo que estamos hablando. Y nosotros tenemos la oportunidad de tener una balanza comercial positiva bastante importante de consumo, como lo es la región de Haití, como lo es el país de Haití, como lo es la República Haitiana. Por eso yo insisto que el concepto soberanía debe ser analizado a la luz de un mundo globalizado, porque en esa frontera, como línea divisoria en materia geográfica, se levantan otras fronteras que son bastante importantes. La condición geopolítica de esa frontera, inclusive, hay un eje que se pretende desarrollar, y lo dijimos desde el momento aquel que el presidente Luis Abinader, y permítame recordarle ese comentario, hacía un triángulo que daba la señal del inicio del gobierno, cuando dio el primer Picasso en el puerto de Pedernales, luego fue a Miches a inaugurar un puerto y luego fue a Manzanillo, a la rehabilitación del puerto de Manzanillo, que decíamos en ese instante que teníamos una balanza comercial también en ese puerto, una balanza comercial positiva en ese puerto. Pero cogiendo la base de ese triángulo, entre lo que es Pedernales y Montecristi, con una buena vía, con buenos centros de acopio, es el eje de unión. Óiganme, señores, es el eje de unión entre lo que es Sudamérica y lo que es la costa sur de los Estados Unidos. Miami, la Florida y los otros estados adyacentes. ¿Saben lo que le estamos hablando ya? Es decir, es una apertura de mercado. Unirnos con Centroamérica, con Sudamérica, lo que es Venezuela y Colombia, a 500 millas náuticas, 500, 600 millas náuticas de Pedernales. Igual pasa aquí en Montecristi, en Manzanillo, hasta Miami, estamos hablando también de 500 y tantas millas náuticas. Es decir, bastante cerca, con aguas favorables para la navegación. No hay mares turbulentos, como podría ser vía Puerto Rico con el Canal de la Mona. Es decir, aguas que favorecen la comercialización. Entonces, si seguimos cerrados con el concepto soberanía, que este es nuestro país y que para acá nadie me cruza, y no analizamos el mundo de oportunidades que existe en la frontera dominico-haitiana, vamos a seguir siendo un país sumamente subdesarrollado vía el atraso. Y no es lo que nosotros apostamos.
no es lo que nosotros apostamos. Yo soy una persona nacionalista, amo mi país, defiendo mi país, pero entiendo también que soy una persona humana con una fe cristiana que nos llama a vivir en un mundo del entendimiento. No del mundo absurdo de las guerras. Ya las guerras pasaron. Los dimes y diretes ya pasaron. Aplaudí, sin poderlo expresar por razones de salud, aplaudí la medida del gobierno de mantener abierta la frontera. Lo mismo que hice en el 1991, cuando Balaguer abrió la frontera en contra de la ONU que promovía un bloqueo para Haití. Nosotros no podemos provocar una hambruna en Haití, porque entonces vamos a provocar una hecatombe que van a venir hacia acá. Y si vienen armados, nos llaman a enfrentarlo. Pero si vienen hambrientos, no vamos a tener valor de disparar un arma. No lo vamos a tener como nación. Vamos a tener que dejarnos invadir de un pueblo hambriento que busca comida. Y nosotros no podemos convertirlo en una hebra de la soga que estrangula al haitiano. Pese a que ustedes saben que la República de Haití tiene una fobia contra la República Dominicana, un resentimiento contra nuestro país, que por más que nosotros hagamos, siempre nos van a desagradecer. Pero nosotros no podemos trabajar en función del agradecimiento, sino en función de las conveniencias. Imagínense ustedes, nosotros con buenos puertos como lo tenemos, con un buen sistema aduanal que pudiésemos montar en la frontera, somos el centro de acopio de 21 millones de habitantes, por excelencia. 10 y algo que somos nosotros y 11 que son los haitianos. Ustedes allá, nosotros aquí. Ustedes van a comer allá porque nosotros vamos a pasar comida para allá. Vendida. Las empresas se encargan. Yo como vendedor le voy a vender a una empresa haitiana, a un comerciante haitiano. Y en el trasiego, en ese túnel de entrega, hay un sistema de aduana que va a medir el nivel de los impuestos y eso va para beneficio de la propia zona. Porque cuando yo decía hace un momentito que la frontera era la fuente de enriquecimiento del sector privado, del sector comercial privado, individualizado, ¿por qué es que empobrece la región? Porque del beneficio de ese comercio el Estado no percibe en lo más mínimo. Porque lo poco que se cobra por aduana, lo poco, no cubre los costos. Y si algo queda, es para el que la dirige. Desgraciadamente, porque aquí todos nos conocemos en este país. Entonces, los dominicanos debemos abrirnos al entendimiento. Debemos pensar y analizar hacia dónde nos encaminamos como nación. Por eso, reitero e insto a la clase intelectual, a la clase pensante, las invito a que hagamos un análisis del concepto nación, del concepto soberanía, a la luz de un mundo globalizado, sin que esto comprometa en el mañana nuestro poder de decisión, que ahí sí soy bastante enérgico. Por eso insisto, es que en esa misma frontera, como línea divisoria, hay una frontera jurídica y una frontera legal que debe ser muy bien analizada, muy bien ponderada y sobre todo muy bien edificada. Por eso en días pasados insistía, más que un muro, necesitamos un muro legal, necesitamos un muro jurídico que garantice al dominicano su identidad. Un libro de extranjería que toda haitiana parturienta que dé a luz en territorio dominicano se inscribe en ese libro de extranjería y ese niño que es producto de padres que están en República Dominicana en condiciones ilegales no adquieran nuestra nacionalidad.
Y ese mismo libro de extranjería les puede servir de base a las Naciones Unidas si es que tienen una posición seria frente a Haití para iniciar un registro, que Haití no lo tiene, pero le exigen a República Dominicana que registre a los haitianos, que le dé documentos de los haitianos, que le dé vida civil a los haitianos. Pero ellos no se lo dan. El que quiera ayudar a Haití tiene que comenzar a identificar sus gentes. Y después que identifique a sus gentes, comenzar a regularizar a sus gentes para tener un concepto de Estado que lamentablemente allá no existe. ¿Ven ustedes todas las fronteras que se levantan en esa frontera que nosotros vemos ahí como línea divisoria? Que antes era una frontera, pero hemos identificado varias fronteras. Nosotros insistíamos que esa frontera jurídica debe tener la figura de traición a la patria, alta traición a la patria, para que todo aquel que deba velar por la custodia de la frontera e incurra en la irregularidad, ya sea por descuido o por negocio, pague una condena como alta traición a la patria. Porque nosotros necesitamos garantizar nuestra identidad y nuestro poder de decisión, de generación en generación. Y si seguimos como vamos, no lo vamos a hacer. Porque en 15 o 20 años, con todas las identidades, con todos los haitianos, se van a convertir en una etnia que van a decidir en un momento determinado, mediante el voto. Van a decidir por los dominicanos. Y nosotros debemos de garantizar que esto no suceda. Por eso insistimos, vamos a levantar esa frontera jurídica, ese muro jurídico. ¿Verdad? No de varilla y cemento, sino de normas claras, de reglas claras. Pero esa franja, esa frontera económica, vamos a abrirla y vamos a beneficiarnos nosotros, que podemos ser un eje transversal por excelencia que unifique lo que es la América del Sur con la costa sur de la América del Norte. Las cosas como son. Wilson Gómez, en una hora, analiza el impacto político, económico y social de las noticias que simplemente escuchaste. La delincuencia es una industria en la República Dominicana. Y esa industria beneficia a los que están llamados a perseguirla. Las cosas como son. De lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por el canal 8 de Telenor. Las cosas como son.